La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Si un cristiano llega a entender lo que dice la palabra, a comprender la obra de mi Señor Jesucristo y a creerla, como ya la conoce y puede creer en ella, todas las áreas de su vida serán restauradas. Sí, hermano. Eso es lo que dice la Biblia y lo que hemos estudiado y seguimos estudiando. Hasta que se vaya de nuestra vida esa percepción mentirosa de que ser cristiano es ser pobre, es ser sufrido, es estar en luchas, difícil, esto es para gente valiente. Uy, es que esto, el que se sostenga es un macho. No. Mi Señor Jesús se me atravesó en el camino y me sacó del arduo trabajo de mi casa y me trajo a vivir vacaciones permanentes, a disfrutar de paz, de libertad, de sanidad, de gozo, sin pagar un peso, sin pagar ningún precio. Él pagó muy caro por los derechos que tomó y me entregó a mí de una manera gratuita. Sí. Es importante que nosotros entendamos eso y que todo lo que usted y yo necesitamos, el Señor Jesucristo lo ganó en la cruz. Y estamos hablando de que todo lo restauró, todo. Él vino a restaurarlo todo. Solo hay que hacer lo correcto para poder ver en nuestra vida esa restauración. Vamos a tratar de mirar dos áreas de nuestra vida. Bueno, la restauración espiritual, para que le quede clara, miremos solo un texto, Gálatas capítulo 6, hablando de la restauración espiritual. ¿Qué es lo que pasa? La restauración espiritual es necesaria cuando usted viene de una familia que ha practicado ocultismo. Cuando la persona conoció al Señor y volvió atrás, allí en esas ocasiones y en algunas otras es necesaria la restauración espiritual. Porque restaurarse espiritualmente es alguien que no puede llegar a conectarse en comunión con Dios y no puede llegar a fluir libremente en el propósito de Dios. Esa persona necesita restauración espiritual. Entonces, ayer explicábamos algo. Quiero que lea este texto, Gálatas capítulo 6, versículo 1, 2, 3, bueno, hasta el 5. Léalo conmigo, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, desúyanlo, sáquenlo de la iglesia, cójanlo a patadas, que aprenda. ¿Sí? Dice así. No para nada. Dejando claro, hermano, que el Señor no está de acuerdo con la alcahuetería, manda que si alguien es sorprendido en una falta, lo restauremos. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerando que ese problema en que cayó el hermano o la hermana puede haber llegado a ser mi problema. Y entonces restaurarlo con mansedumbre, no haciéndole daño, sino procurándole el bien, buscando el motivo por el cual falló, cometió el error, ayudándole al proceso espiritual, emocional o físico para salir y nunca volver a caer en esa misma situación. Eso es. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El ayudarnos mutuamente, el desearnos el bien y hacernos el bien mutuamente. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Allí está. Entonces mire que la restauración espiritual siempre se tiene que dar, concluyamos en esto, la restauración espiritual siempre se tiene que dar a través de una tercera persona, de otra persona, aquí en la tierra, pero de otra persona. Recuerde que el Señor usa a los seres humanos para perfeccionarnos, pulirnos, ¿sí? Todo lo que, pulirnos, bueno, pero para perfeccionarnos y para bendecirnos. Para eso usa Dios a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando una persona cae en un error, cae en un problema, peca, la persona a veces se aísla, se va por allá lejos y cuando ya como que todo ha pasado, vuelve y se integra al cuerpo de Cristo y no he visto nunca que funcione esto de esconder lo que hizo, de ocultar lo que hizo y después llegar como si nada. No, hay que pasar por un proceso de restauración. Escuche esto. Cuando una pareja, uno de los dos comete adulterio, hay que hacer 3 clases de restauración y todas son espirituales. Pero hay que hacer 2 clases, y 3 clases de restauración y tienen que ser emocionales. Entonces restauramos al marido o a la mujer que fue engañada para que vuelva otra vez a la percepción espiritual de que no tiene lucha contra su esposo o su esposa, que ella o él no es su enemigo, que no pecó porque le tenga odio o porque no, tiene un problema espiritual, y hay que enseñarle, para restaurar esa persona ofendida, hay que enseñarle a llevar al plano de la ignorancia cualquier ofensa que haya vivido. A ella hay que restaurarla, o a él, el que pecó, hay que restaurarlo en cuanto a que entienda que esto no vino de ayer, que esto no fue una cosa ocasional, que tiene un problema de fondo, que lo llevó con el tiempo a caer en adulterio. Ahora, la tercera restauración espiritual, los dos tienen que ser restaurados en la comunión con Dios. Los dos tienen que ser otra vez conectados como pareja en oración. Y hablando de eso, hermano, pocas parejas, pocos esposos oran juntos. Un día vamos a hablar de eso, ¿no? Cuando hablemos de las clases de arrepentimiento, de las diferentes clases de arrepentimiento que hay, vamos a hablar de eso. Entonces, ahora hay que pasar a la restauración emocional. Si es el hombre el que fue ofendido, si es la mujer la que falló, el hombre queda con un gran resentimiento, un gran reclamo y hasta asco, porque hay una cosa en el varón que a veces no se sabe y no se conoce. Por lo cultural, escúcheme, por la forma en que hemos vivido y nos hemos levantado, de acuerdo a la cultura en que hemos vivido, a la mujer le es más fácil, escuche, a la mujer le es más fácil hacerse cargo de que ese hombre es hombre y pecó, así se manejaba y todavía queda algo de eso. Ese hombre es hombre y bueno, y pecó y listo. Culturalmente a la mujer le es más fácil perdonar y como resignarse a que él pecó, pero al hombre no es tan fácil. El hombre en su virilidad, en su forma de varón, le queda muy difícil perdonar fácilmente el hecho de imaginarse que otro hombre caminó en ese cuerpo, en el cuerpo de su esposa. Muchos hombres no lo soportan y no pueden volver a restaurar su hogar. Y es ahí donde el Señor dice, mire, si por inmoralidad sexual, estoy hablando de Mateo capítulo 19, desde el versículo 13 en adelante, el Señor dice, mire, si por inmoralidad sexual usted se quiere separar, sepárese. Sepárese porque Dios entiende que la condición que Él mismo le dio al hombre es que difícilmente, cuando se siente engañado,
cuando sufre de infidelidad por parte de su esposa, difícilmente él puede volver a acercarse con confianza a disfrutar de ese cuerpo. Ya no. Ya siempre el dardo del enemigo y culturalmente el hecho de imaginarse esa mujer que estuvo con otro hombre, hermano. Y si el hombre no es un hombre de Dios realmente, si el hombre no está metido realmente con el propósito de ser restaurado por el Señor, no es capaz. No es capaz, hermano, porque la cultura le enseñó a no perdonar esas cosas. Mientras que en el Señor Jesucristo, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios, siendo Dios, después de que Israel adulteró, fornicó, hizo lo malo, se fue con dioses y de todo, y dice el Señor que Él, por amor de sí mismo, la perdonó y la restauró, como en sus primeros tiempos, limpiándola. Óigame, tremendo eso, un día vamos a hablar de esto. Él mismo limpió su esposa, la que había tomado como pueblo a Israel, la limpió y la volvió a acoger como esposa. Y dice, ya no tendré más pensamientos, ya no. Esa es una restauración poderosa. Oiga, si lo quiere leer, Miqueas, capítulo 7. Miqueas, el capítulo número 7. Miqueas está entre los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías. Yo no sé si me va a pasar, yo no sé. Miqueas, en el capítulo 7, versículo, vamos a leer 2 versículos, 18 y 19. Léalo conmigo. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ay, hermano. ¿Sí lo está leyendo o no? Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios mismo puede perdonar. Nosotros, ¿por qué no podemos perdonar, hermano? No se restaura, dígame, no se restaura resistiendo el perdón. No. Cuando no se puede perdonar. Ahora, que la persona diga, bueno, yo quedo limpio, te perdono, pero ¿sabe qué? Yo no soy capaz de volver a tocarte. Bueno, diferente, pero que haya un perdón sincero. Es difícil perdonar y no volver a restaurar en el lugar que le corresponde a la persona. Pero si se puede hacer, si lo puede hacer perdonando, pero dejando la persona alejada, no quiero, no, ya no te percibo como esa esposa que pueda volver a ser un hogar contigo, una relación agradable, no, ya, bueno, diferente. Sin embargo, no es la voluntad perfecta del Señor. Vamos entonces ahora a hablar de lo que es la restauración económica. Trataremos de que nos alcance el tiempo para hablar de otra de las áreas. Job, capítulo 22. Job, capítulo 22, y vamos a ver la restauración económica para las personas que se han resignado en la pobreza y piensan que, bueno, es que yo fui tan malo que Dios me perdonó y suficiente con el perdón. No. Mire, yo no sabía eso, y si no es porque el Señor me lo dice, con un empresario colombiano que tenía unas empresas en México. Claro, yo había aprendido, hermano, pues eso se lo dio el diablo, que el diablo se lo quite, deje que se lleve todo eso. Ese era el consejo que nosotros recibíamos y así le hacíamos saber a la gente. No, hermano, no es así. El diablo no tiene nada, el diablo nunca le puede dar nada a nadie. ¿Dónde dice que el diablo sea dueño de la plata y del oro? ¿Dónde? En cambio, ¿quién es el dueño de la plata y del oro? ¿Quién es? Bueno, que usó mal ese dinero, listo, pero no se lo dio el diablo.
Job capítulo 22, ¿ya lo tiene ahí? Versículo 21. Mire, vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz, tranquilidad, óigame, sanidad interior, y por ello te vendrá bien. Tendrás paz y te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca. Póngale cuidado el camino a la restauración financiera. Toma ahora la ley de su boca. ¿Qué quiere decir eso? Póngale cuidado a los mandamientos. No tuerza el derecho, no sea injusto, no tumbe a nadie, no le quede mal a nadie en sus negocios. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. No haga los negocios como usted aprendió en el mundo. No diga que es que lo espiritual es una cosa y lo económico es otra, que puede mentir que porque el mundo miente. No es así. Es ahí la razón de mucha ruina, mucha desgracia en el cristiano. Tenemos algún material sobre eso, santidad financiera. Dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, y está hablando de empezar a ser obediente en diezmos, en ofrenda, en todo eso, hermano, en todo lo que tenga que ver y que tenga que participar el dinero, en todo eso, ni un peso ilícito, ni un solo engaño para adquirir dinero, ni una sola letra alterada en los contratos, en los documentos, nada. Ponemos la ley de Dios en nuestro corazón y caminamos con ella. Dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. ¿Qué significa eso? Usted lo está haciendo. Si te volvieres al Omnipotente, mire, que tranquilamente nos estamos llenando casi 3 veces el domingo, pero en estas enseñanzas no está lleno. ¿Sabe por qué? Porque no podemos decir que es que ninguno tiene tiempo, sino que muchos no han entendido de lo que estamos hablando aquí. Si yo me vuelvo al Señor, si yo digo yo quiero hacer tu voluntad, pongo sus palabras en mí, las palabras de Dios en mí, yo empiezo a ser edificado. ¿Sabe qué es ser edificado? Ser enseñado en la verdad de la palabra, ser instruido en la verdad de la palabra. Y eso es poderoso. ¿Cuántos creen que eso es poderoso? Empezar a entender la verdad, hermano. Uy, hermano, eso le cambia a uno la vida totalmente. Dice, si te volvieres al Omnipotente serás edificado, vas a aprender la verdad. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tu tienda es tu casa. ¿Y por qué puede estar uno afligido? Uy, el arriendo, no, ya en estos días, ya el Señor nos va a ayudar, y la remesa, uy, no, ¿qué hago? Espérese, y preste aquí, y preste allá, y Dios mío. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra. Está hablando de la economía. ¿Cómo ver restaurada mi economía? No volvamos a hacer negocios torcidos, no volvamos a decir mentiras, no volvamos a usar el dinero mal. Dejemos de robar al Señor, demos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo que el Señor nos ha mandado. Si pongo las palabras del Señor en mi corazón, ya no voy a hacer lo que a mí me da la gana, ya no voy a seguir escuchando las voces del diablo que me dicen, no, el diezmo es del Antiguo Testamento. No, demostrado está, hicimos el estudio amplio, sin ninguna duda. Vimos cómo ni siquiera el diezmo fue hecho para la ley. El diezmo para la ley fue como la enseñanza, como la instrucción. Pero lo vemos en Génesis como el representante, la tipología de Jesucristo. Recibió los diezmos del representante de la iglesia, Abraham. Y eso inmediatamente nos conecta con nosotros, la iglesia y el Señor Jesucristo. Ese vínculo que hay entre la iglesia y el Señor Jesucristo, fortalecido, hermano, fortalecido por el apoyo que cada cristiano le da a la obra del Señor para que se extienda. Eso es. Entonces dice, tendrás más oro que tierra. ¿Usted se imagina tener más oro que tierra? Imagínese un lote, el lote en que está su casa, que todo eso sea oro, que usted vaya y levante, hermano, el tapete de su casa y oro, y arranque la hierba del patio y oro. Tendrás más oro que tierra,
y como piedras de arroyo, en sobreabundancia, oro de Ofir. ¿Por qué? Por lo que hablamos anteriormente. Y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Restauración financiera viene cuando yo corrijo mis caminos, cuando dejo de decir mentiras, cuando dejo de engañar a la gente, cuando dejo de alterar los documentos, cuando no le camino más al sistema económico del reino de las tinieblas. El cristiano se podrá pasar todos los años que quiera diciendo: el Señor ya casi me bendice, Señor, y por un lado dando ofrendas, quién sabe si aquí o en otros países, pero por el otro lado no siendo fieles con diezmos y ofrendas y no ven nada. Dios mío, no, seamos legales. Mire, yo le digo algo, hermano, el día que Dios quiera que usted dé una ofrenda extraordinaria, Dios mismo se la da. Hola. Sí, hermano. Eso no hay necesidad que yo lo convenza a usted con mentiras y que Dios te va a dar y que ahora. No, no. ¿Cuántos, sin ninguna clase de motivo especial, cuántos han percibido que Dios los convence de dar una ofrenda extraordinaria que usted nunca había tenido en su cabeza dar? ¿Cuántos? A ver, manitos levantadas. Yo tendría que levantar las dos. Claro, él mismo. Y uno se sorprende y dice: ¿qué? ¿Yo? Señor, ¿esa plata? ¿Tanta? No, listo, Señor. Ay. Entonces a orar, Señor, confírmamelo, porque es que esto es mucha plata. ¿Y me las vas a dar? Sí, se las da, claro. Entonces mire la restauración económica y financiera, ¿a través de qué viene? Ahí está, escríbalo grande, mírelo, léalo. Vuelve ahora en amistad con Dios, nos enojamos con Dios, porque no estamos haciendo lo correcto, porque no le estamos obedeciendo, porque nos amañamos y queremos amañar la palabra a nuestra condición. Este no se merece que lo trate como la Biblia dice, aquella tampoco se lo merece, no, a este no le voy a dar, me cae mal, a aquel lo voy a engañar porque es que tiene mucha plata, y entonces, no, hermano, no. Mire cómo primero dice la forma de ser restaurado en la economía. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, nadie te podrá robar, nadie te podrá venir a estafar, Él será tu defensa. Pero los cristianos, hermanos, que se les abre la codicia y van e invierten por allá en una pirámide, que el diablo me robó. No, usted le regaló la plata al diablo. Claro, porque el corazón no es recto. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Ah? ¿Cuántos? Ay, tremendo, hermano. Y dice: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. ¿Sabe qué es deleitarse? Obedecer al Señor con alegría, con deleite. Sí, Señor, lo que tú digas. Señor, dame las fuerzas, dame la convicción, Señor. Dame la decisión de hacerlo, yo lo quiero hacer. Entiendo que este es un problema de mi alma, pero no quiero obedecer a mi alma. Voy para adelante obedeciéndote, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Ay, hermano, el problema de muchos: le estoy pidiendo al Señor, pastor, le estoy pidiendo que me haga un milagro de un dinero y te lo ha dado. No. ¿Y cuánto hace años pidiéndole lo mismo? Mire, a ver, porque aquí la Biblia me garantiza que en la posición adecuada oraré al Señor y Él me oirá. Hola, oraré al Señor y Él me oirá. Léalo. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. ¿Qué fue lo que usted se comprometió? Señor, voy a dar mis diezmos de todo. Señor, voy a ayudar a la emisora. Padre, voy a... bueno, lo que dijo, hágalo. Determinarás a sí mismo una cosa. Aquellos que hoy querían un negocio, pero mañana ya no lo querían, que invertían un dinero en algo y después se desanimaban. No, ya no. Eso también es parte del derecho legal de los demonios, para hacer que el cristiano no prospere.
le invierte en un negocio y después se desanima y dice, no, yo vi que eso no funciona. Yo vi que allá donde está ese negocio, el Señor me regalara en otra parte. ¿Acaso la bendición es ambiental? La bendición está en ti. Y donde sea que estés y pongas tu negocio, allá te va a llevar la bendición el Señor. Porque tú eres la bendición. No es un local, no es un lugar en la ciudad, no es un centro comercial. No, Señor, eres tú. ¿Quién? Diga yo. ¿Quién es la bendición? ¿Dónde está la bendición? Aquí, en mí. Eso dice la Biblia. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Sabe qué quiere decir? Que se vuelve un hombre próspero, una mujer bendecida, que todo lo que hace, todo negocio que hace, le prospera. Todo negocio que hace, le trae bendición. Ya no tiene que estar diciendo, no, me tumbaron. No, pues hice un negocio por ahí, se me quedó con 10 millones. No, ya no. Mire lo que dice. Determinarás a sí mismo una cosa y el Señor te dará la firmeza para permanecer en ella. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. No me van a confundir, no me voy a confundir, no voy a tomar una mala decisión. Lo veo todo claramente. Dios derrama luz en todo lo que estoy tratando y sé lo que tengo que hacer. ¿Quién dice amén a eso? Mire lo que dice Isaías. Isaías dice que en los últimos tiempos, en estos tiempos, dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Sabe diciendo qué? Que la gente no sabrá qué hacer con sus problemas. Vea, que los gobernantes de los países, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Aquí mismo en Colombia lo hemos visto, pero patente en nuestra nación hermana. Hermano, los hombres que están en el gobierno no saben qué hacer. El país con más reserva petrolera del mundo entero y pobre, arruinado. Sí, hermano, tremendo. El dinero no lo es todo, hermano. Porque si la persona que está gobernando una casa, una congregación, una empresa, un país, si no ve claramente lo que lo rodea para tomar buenas decisiones, si está en tinieblas, todo paso que da se estrella contra las paredes, contra todo, hermano. Yo siempre que hablo de tinieblas, me acuerdo que un día me llevaron donde una tía a dormir y yo no sé, me cogió el sueño y yo no me acuerdo dónde me acostaron y yo me desperté a medianoche. Yo me levantaba porque me orinaba en la cama, ¿no? Entonces me desperté y me senté en la cama y yo como con los ojos cerrados, una oscuridad impresionante. Oye, hermano, y me fui hasta la pared y empecé a recorrer la pared y yo dije, esto no tiene puerta. Pero es las tinieblas, ¿sí o no? Es la oscuridad. Y esas personas que no tienen al Señor están en esa situación. Usted y yo no. Mire, usted se imagina un empresario, un negociante, que todo lo que le pongan al frente lo pueda ver claramente y diga, no, eso no me conviene. Esto sí, venga para acá. ¿Ah? Nunca tropezará. Pero ¿cómo tiene la luz del Señor? ¿Cómo tiene la capacidad de ver claramente lo que está pasando? Siendo recto, caminando lícitamente, honradamente, sin quitarle nada a nadie, sin alterar ningún documento, haciendo lo bueno. ¿Quién dice amén a eso? Entonces dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz, porque ahí estará el Señor siempre. ¿Quién dice amén a eso? Así es. Le dejo esto como una información de que sí es cierto que en el Señor podemos ver restauradas todas las áreas de nuestra vida. Amén. Vamos a mirar un poquito la salud. La salud. Salud espiritual, salud emocional y salud física. La Biblia dice que Él llevó el castigo por nuestra paz, diciéndonos así que podemos tener sanidad interior, paz interior. Vivir tranquilos en esta tierra es posible, si lo sabemos hacer. Le voy a hablar primero del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 33. Jeremías 33. Vamos a leer desde el versículo número 1.
Y ponga atención a lo que está diciendo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Oiga, ya estaba Israel destruido, ya el pueblo de Dios estaba acabado, por su pecado estaba acabado. ¿Sabe que si usted ha leído la Biblia, si usted ha leído estos libros, hermano, Dios le mandaba a los reyes de otras naciones que los sitiaban? Póngale cuidado a este proceso. No les dejaban ni entrar ni salir, no se podían abastecer de comida, les iba llegando la hambruna a los que estaban dentro del castillo, de la ciudad amurallada. No les dejaban salir nada, no les dejaban entrar nada. Si podían le cortaban, escuche, le cortaban el flujo de agua para que ya no se murieran de sed hasta que se rendían. Entonces cuando se rendían, tomaban presos a unos y a otros los mataban. Pero antes de que eso pasara, la gente prefería aguantarse el hambre. Póngale cuidado. Se aguantaban el hambre. Empezaban por comerse los caballos. Ya se habían comido las vacas, los terneros. Seguían por comerse los perros y todo animal de la casa. Pobre gato por ahí, lo echaban a la olla. No, eso está en la Biblia, por favor. Usted debe de haberlo leído ya. ¿Y sabe qué era lo último que se comían? A sus hijos. Y entonces por todo ese proceso llegaban las pestes, empezaban a enfermarse. Por el pecado de Judá, por el pecado de Israel, se iba el bienestar, la salud, y se enfermaban. Habían procesos de fiebre, pandemias, virus, infecciones. Entonces muchas veces aguantaban tanto que lo que tenía que hacer el rey que estaba sitiando la ciudad era con toda tranquilidad empezar a cavar, a hacer un hoyo por un determinado lugar. Entraban unos soldados sin resistencia de nadie porque ya la gente estaba enferma, debilitada. Abrían las puertas para que el ejército invasor entrara a matar a los que tenía que matar y a llevar presos a los que tenía que llevar presos. Daniel fue uno de los presos porque era hijo de príncipe de Israel, un muchacho bien instruido y con un ministerio. Pero entonces en esa enfermedad estaban ellos en este capítulo. Mire lo que dice el versículo 4: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca, con relación de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Los arietes eran sogas con unos ganchos que ponían en las ventanas y jalaban y tumbaban esas casas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad, de Israel, de Judá, a causa de toda su maldad. Por la maldad es que nuestros antepasados se enfermaron y nos heredaron enfermedad a nosotros. Por la maldad, por las cosas mal hechas, por la idolatría. Impresionante, hermano. Cuando usted y yo leemos en Éxodo que el Señor dice que Él visitará la maldad de los hombres sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos, eso se llama maldiciones generacionales, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Eso es, hermano, solo por la práctica inocente de la idolatría, pensando que están buscando a Dios, el diablo tiene toda autoridad de empezar a enfermar esas familias. Entonces vienen los síndromes, viene la enfermedad de ese muchacho en el vientre de su madre, vienen los fetos mal formados, las enfermedades de familia, genéticas,
problemas, hermano, de retraso mental. Ahí está, hermano. Cantidades de cosas. Por eso, por el pecado. Dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. ¿Está establecido a partir de qué perdona Dios? ¿Lo tiene claro o no? ¿Sí? ¿Está establecido? ¿Para ustedes lo tiene claro? ¿Por qué perdona a Dios? ¿Porque le pedimos perdón? ¿Por qué perdona a Dios? ¿Porque le pedimos perdón? ¿Por qué perdona a Dios? ¿Por qué? Porque confesamos. Porque confesamos, porque desde el rey hasta el más chiquito eran soberbios y decían, no, si Jehová no nos ayuda, entonces contratamos los ejércitos de Egipto para que nos ayuden contra los asirios. Y el Señor decía, no les va a servir, de nada les va a servir. Y cuando ya estaban mal, lo leímos ayer, ese rey que hizo lo malo, pero lo malo, lo requete malo, y el Señor lo entregó a los asirios, lo llevaron con grillos, vea, de la nariz, le pusieron grillos, le pusieron cadenas, le pusieron de las orejas, lo llevaron, hermano, como un animal. Y dice que allá, estando en Asiria, preso, se humilló grandemente delante del Señor, confesó sus pecados, y dice la Biblia que Jehová lo oyó. Uy, eso me parece tan poderoso. Y Jehová lo oyó y lo restauró de todo. Le devolvió el reino, el trono, la familia, le devolvió todo. Entonces, para que él haya decidido traer sanidad y medicina y curarlos de sus llagas, de sus enfermedades, de sus virus, de todas esas cosas, alguien tuvo que haber confesado el pecado. Señor, pecamos contra ti. Señor, pecamos contra ti. Y mire que no es solamente el pecado de la persona. Vaya conmigo a Nehemías, capítulo número 1. Nehemías, capítulo número 1. Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés. Mire, póngale cuidado, míreme acá. Mire cómo podría ser, digo, cómo, no fue así, pero déjeme decirle, mire cómo podría ser que Nehemías estuviera confesando los pecados de ese pueblo de Jeremías 33, estuviera confesando los pecados de ese pueblo, y el Señor, por esa confesión a un pueblo que estaba destruido, enfermo, entonces les dijera, listo, ya me voy a olvidar de todos los pecados con que ustedes me pecaron contra mí, y les voy a devolver primero la salud. ¿Sí dijo eso? Alguien tuvo que haber confesado, alguien, porque mire que Nehemías confesó el pecado, y Satanás perdió la autoridad sobre Jerusalén. Todo el que se acercaba en ese tiempo de Nehemías a querer levantar una puerta de Jerusalén, venían Sanbalat con su ejército, Tobías con su ejército, y lo mataban. Nadie se podía acercar a acomodar una piedra en Jerusalén, por el derecho legal que los pecados de los israelitas le habían dado a los demonios. Pero cuando Nehemías confiesa, él mismo viene
con cartas, ya sin autoridad. Ya sin autoridad, los demonios. Entonces el rey le dio cartas para que le dieran madera para reconstruir a Jerusalén. De todas maneras, Ciro y su compañía, Sanbalat y Tobías, perdón, quisieron matarlos, no pudieron. ¿Por qué? Porque no tenían autoridad, no tenían derecho. ¿Por qué no tenían derecho de autoridad? Porque el pecado por el cual Dios le entregó a Jerusalén en las manos de los demonios, de sus enemigos, ya no estaba, ya había sido confesado. Entonces escuche eso, hermano. No es solamente, por favor, no es solamente decir, Señor, yo pequé. No, sabe que esa enfermedad puede venir de antiguo. ¿Sabe que esa enfermedad puede venir de 3 o 4 generaciones atrás? Y que 4 generaciones atrás empezaron a pecar para que esa enfermedad se generalizara, se volviera una enfermedad genética que pasara de generación en generación. Y que cuando alguien dice, Señor, yo me presento por los que ya murieron y que nunca confesaron sus pecados, para confesar esos pecados. Porque es que, hermano, mire, la enfermedad es una de las consecuencias del pecado. Pero a mí la Biblia me dice que ya el Señor Jesucristo te perdonó todos tus pecados. Y entonces, ¿por qué quiere llegar la enfermedad y quedarse? Porque hasta que no tratemos con las maldiciones generacionales en oración, confesión, esas enfermedades, porque tomaron autoridad en nuestros antepasados, a los cuales Dios les dio autoridad de multiplicarse en nosotros, de darnos esa información genética, de hacer de nosotros lo que ellos fueron, multiplicado. Hasta que no le quitemos el derecho legal. ¿Cómo le quitamos el derecho legal a los demonios? Confesando el pecado. Sí, Señor, acepto, yo lo hice. Yo lo hice. Mano, ¿por qué nacen los niños mal, enfermos? Porque en las iglesias, bueno, no en todas, pero en algunas no se les enseña. Y los muchachos fornican y van donde el pastor y le dicen, pastor, lo que pasa es que nosotros, pues mire, pues nos ganó la carne. Entonces el pastor dice, cásense, cásense, como si fuera la solución, cásense. La Biblia no dice, el que fornica y se casa alcanza misericordia. La Biblia dice, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los encubre, el que los tapa, el que los calla, el que los disimula, ¿sí o no? Ese es el que no prospera. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, la maldición le es quitada, ¿sí o no? La maldición le es quitada. Entonces, mire lo que le digo, restauración de la salud. Como los pecados de una persona no son suficientes para causarle una enfermedad, de hecho nosotros conocimos abuelos donde ya las 4 generaciones terminaron, y yo no sé si usted conoció hombres fuertes, hermano, hombres de campo que nunca se enfermaron, que se murieron un día, hermano, de un día para otro, y nunca se enfermaron, porque apenas volvió a empezar el ciclo de las 4 generaciones, lo que él pecó, entonces lo recogieron los demonios para mirar a ver cómo hacían con los hijos de él. Y los que ellos pecaron fue una montonera para la 3ª generación. Y a partir de la 3ª generación empezó a hacer estragos el diablo. Entonces, ¿qué síndrome es lo que le digo? Entonces, ¿qué enfermedades, qué virus? Cosas terribles, hermano. Vienen a matar la gente, vienen a destruir las vidas, a darles una clase de vidas terribles, que no pueden caminar, que no pueden pensar bien, que no pueden ver, ciegos, sordos. Por eso, ¿cómo quitarle entonces el derecho legal a los demonios para que enfermen a nuestras generaciones, a la presente, yo, y a las venideras? Confesión. ¿Qué cosa? Confesión de los pecados que le dieron derecho legal a los demonios de enfermedad para hacer que en una línea genética se manifestara esa enfermedad. Confesión, no hay de otra, confiéselo. Abra su boca y dígale, Señor, yo vengo delante de ti a confesar todas las iniquidades de 4 generaciones atrás, todas sus rebeliones y toda práctica de pecado, prácticas de ocultismo, inmoralidad sexual,
rechazo, odio a las personas, muerte, todo, confiéselo. Confiéselo, porque esa es la forma de ver restaurada la salud en la familia, confesando los pecados de nuestros antepasados. ¿Quién lo entiende? Le doy una, ¿cómo llaman por aquí? ¿La ñapa o el vendaje? Yo no sé cómo. Mire, hablando de sanidad interior, Santiago capítulo 5, sanidad, estamos hablando de sanidad. Santiago capítulo número 5. Versículo número 16. ¿Cómo hago para ser restaurado en mi alma herida, en mi alma afligida, en mi alma angustiada? Hable, dígale al otro lo que le molesta, confiéseselo, dígale lo que usted hizo contra él. Mire lo que dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y yo me atrevo a decir que no solamente la sanidad del alma, sino que cuando uno, escuche, cuando uno está enfermo del alma, cuando uno tiene reclamos, odios, aborrecimientos, también se le enferman los huesos, la Biblia lo dice, ¿o no? Y cuando uno puede confesar, uno puede ir a la persona y decirle: mire, yo la odié mucho, suegra, ¿sabe qué? Le deseé la muerte, pero yo vengo a pedirle perdón y a decirle que la amo, que la perdono, que la dejo ir libre. No se le haga extraño que esas enfermedades en los huesos se le vayan. Claro, hermano. Yo me acuerdo que una vez el Señor me guió en una convención de pastoras. El Señor me mostró una mujer y me dijo: vaya, dígale esto a ella, dígale. Y tenía que perdonar. Yo fui y le dije: perdone. Volví y me subí a la tarima a seguir ministrando, y el Señor me la volvió a mostrar y me dijo: ve y dile que yo la sano de escoliosis, porque perdonó. Y yo fui y le dije: mujer, el Señor te dice así, y le traqueó la espalda, hermano. Y ella dio testimonio. Le traqueó la espalda. ¿Sabe por qué la pudo sanar el Señor? Y yo te traeré sanidad y medicina y los curaré, dice el Señor. ¿Sabe por qué lo pudo hacer? Ah, bueno, ya usted lo sabe. Mírelo. Hay personas, hermano, que se engañan a sí mismas. No, pastor, yo ya, pero con el reclamo, con el odio ahí. No, pastor, y yo no sé por qué la gastritis no se me va. Y yo no sé por qué este dolor no se me va. Pues es sincero. No te has arrepentido de tu maldad. Sigues odiando, sigues con reclamos. Con ese hombre que ya se fue, con ese papá que se murió, pero no. Si queremos ser restaurados en la salud, vamos a confesar los pecados de nuestros antepasados, los propios nuestros, y vamos a decirle a la gente lo mucho que hemos pecado contra ellos, y vamos a ver la sanidad. No, yo no sé si le quedó claro. Si no le quedó claro, espere a la continuación del estudio. No, hermano, eso está muy claro. Restauración. El Señor vino a restaurar todas las cosas. Lo leímos, ¿no? ¿A restaurar las cuántas? Todas las cosas. Él vino a restaurarlo todo. ¿Oramos? Oremos, no nos quedemos sin orar. Amado Padre Celestial, yo quiero darte gracias. Señor, tú lo has hecho todo. Por nuestro bienestar lo has hecho todo, Padre. Estableciste todo el diseño, Señor, perfecto, genuino, Señor, divino, para que nosotros alcanzáramos la restauración de todas las áreas de nuestra vida en ti, Señor Jesucristo. Tú pagaste el precio total, Señor, por todas las cosas que nosotros necesitamos en esta tierra. Y hoy, Señor, al final de estos 3 días, donde hemos tenido algo de aprendizaje, Señor, donde hemos podido ver algunos ejemplos de la Biblia, nos acercamos a ti, Señor, con alegría, con agradecimiento. Padre, muchas gracias. Gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos el camino, la puerta a la restauración de todas las cosas, Señor. Todos nosotros anhelamos ver nuestras áreas totalmente restauradas, libres, limpias, genuinas, Señor, para la gloria de tu nombre. Por eso, Señor, estamos agradecidos contigo, porque ahora no es algo, Señor, que quisiéramos tener, pero que no sabemos cómo adquirir. No, Señor, ahora tenemos la claridad, Padre Celestial, y sabemos a través de qué, de ti, Señor Jesucristo, y de qué estado, de qué posición como cristianos debemos adquirir, podemos adquirir, Señor, la restauración de esas cosas. Ayúdanos a estudiar mucho más, ayúdanos, Señor, a recibir de ti, Señor, ese entendimiento, el entendimiento que necesitamos, que es indispensable para poder creer a esa palabra, y creyéndola, Señor, activarla en nuestra vida para ver, Señor amado, los beneficios de ella. Padre Celestial, gracias, Señor. Presento mi vida y la vida de mis hermanos y de mis hermanas aquí y en cualquier lugar
lugar de Colombia o del mundo, Señor. Presento la vida de todos ellos y sus familias, Señor. El estado de su alma, de su corazón, Padre. El hecho de que tal vez mi hermano y mi hermana no han podido, tal vez les ha dado pereza, Señor mío, no han tenido tiempo de empezar a confesar los pecados de sus antepasados, de tomar la decisión de corregir sus pasos. Señor, tal vez alguien, Señor, está diciendo, no puedo dejar de hacer negocios ilícitos porque aunque sean ilícitos, es lo que me da la comida. Señor, permítele que salga de ese engaño, de esa mentira. Permítele que esa confusión de la mente ya no opere más en su vida y que tu Santo Espíritu lo lleve a toda verdad y le declare esa verdad poderosa, que es a través de la legalidad, que es a través de la honestidad, de la rectitud, Señor, de la transparencia delante de ti, Señor, que vamos a ver todas las cosas restauradas. Restaura, Señor, restaura la vida, la economía, la salud, Señor. Restaura, Señor amado, la unidad, Padre, de la familia, Rey de los cielos. Obra, Señor, y todo lo que el diablo haya dañado, Señor, todo lo que haya venido a través de nuestra ignorancia, a través del pecado, Padre, restáuralo, Señor. Restaura lo espiritual, lo emocional, lo físico, lo económico. Restaura todas las cosas, Señor, que estén dañadas, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros abrimos nuestra boca y declaramos que toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida están en el proceso y en el camino de la restauración total en Cristo nuestro Señor. Así lo declaramos y así lo dejamos establecido en el mundo espiritual. Y te doy gracias, Señor. Gracias por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas. Gracias por familias restauradas totalmente en todas las áreas de su vida, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Gracias, bendito Dios. Alabamos tu nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y te damos gloria, honor y alabanza, exaltación y adoración desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.